determinar es el número de moles, pues, ¿no ves? Entonces, aquí es puro jugar con moles, transformar a moles, sumar moles, todo eso, ¿ya? Entonces, eso lo multiplicar y dividir. Entonces, esto ustedes se lo pueden, el único que van a tener dificultad sería en la parte de volumetría de óxido de reducción, donde tienen que colocar sus reacciones químicas que ocurren en el análisis e igualarlos por el método ion-electrón, ¿ya? Pero hasta eso vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar con esta volumetría de precipitación. eh, ¿Ya? La teoría la pueden leer, son tres tipos tres técnicas que existen, la de Volhard, la de Moore y la de Fajans, ¿ya? Que son tres volumetrías similares. Ahora, como les decía, esta volumetría de precipitación consiste en que yo tengo un analito presente en una muestra que generalmente es líquida o puede ser un sólido, se la disuelve si es un sólido, si es líquida se trabaja así y se le añade un agente precipitante, ya que generalmente es para los tres métodos que vimos es el nitrato de plata. El nitrato de plata hace que se precipite el analito y por la formación del precipitado por medio del indicador se detecta el punto final, ¿ya? El indicador es cromato de potasio en el método de Moore, que detecta la presencia de iones plata que están en exceso, que no están reaccionando con el analito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un problema que trata acerca de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, como hemos visto, por ejemplo, en gravimetría, ¿no ves? Entonces, vamos a ir leyendo este problema y les voy diciendo cómo se debería resolver. ¿Ya? Bueno, aquí como ven dice, una muestra de 0,2386 gramos que contiene solamente cloruro de sodio y bromuro de potasio. Entonces, tengo una muestra que sumando las dos masas, tanto de cloruro de sodio, que es un haluro, y bromuro de potasio, que también es un haluro, forman 0,2386 gramos, ¿no ven? Esta muestra se disuelve en agua y se requieren 48,4 mililitros de nitrato de plata, 0,04836 molar. Entonces, como ven, me dan un volumen y me dan una concentración. Pero esta es de nitrato de plata, que es el agente precipitante. Ya dice que se utiliza para titular los dos haluros por el método de Moore. Entonces, aquí, como ven, el cloruro de sodio va a reaccionar con el nitrato de plata y va a formar cloruro de plata. Y también el bromuro de potasio va a reaccionar con el mismo nitrato nitrato de plata, que es el agente precipitante. Pero como los dos reaccionan de la misma forma, lo que yo no sé es cuánto de cloruro reaccionó con el nitrato ni cuánto de bromuro. Entonces, como que no se puede saber a simple vista. Pero lo que me piden saber es calcular el porcentaje de cada uno de los componentes de la muestra sólida. Entonces tengo que calcular dos porcentajes, porque la muestra está compuesta por dos sustancias, que es el cloruro de sodio y el bromuro de potasio. Y luego el inciso B me dice, ¿qué indicadores utilizar en la titulación? En esta titulación, como les comentaba, para el método de Moore se utiliza un indicador de cromato de potasio, que detecta la presencia de iones plata en exceso, ¿ya? Porque como yo estoy titulando, en algún momento se van a acabar, perdón, estas dos sustancias y va a seguir cayendo nitrato de plata y el primer exceso que caigas va a ser detectado por el cromato de potasio, haciendo que se forme el cromato de plata que es de color rojo, ya es un precipitado rojo. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Tengo que calcular los moles, perdón, calcular la masa de nitrato de plata que reacciona con los dos analitos. ¿Ya cómo lo hago? Multiplicando concentración que me dan por su volumen. Como ya multiplico la concentración por el volumen, yo hallo moles hasta aquí. Hasta aquí yo estoy hallando moles, ¿ya? Y por último, lo multiplico por el peso molecular para determinar su masa. Una vez ya tengo mi masa, puedo armar mis ecuaciones con dos incógnitas. Mis dos ecuaciones con dos incógnitas. Como ven aquí al inicio, como ven aquí, ya estoy armando mi sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿En qué consiste?
me dice que la muestra está compuesta por los dos haluros. Por lo tanto, aquí la masa de la muestra que tomé, que es 0,2386 gramos, significa que es la sumatoria de X, que para mí es cloruro de sodio, y Y, que es bromuro de potasio. Entonces, de esa manera, así de simple, yo estoy, yo estoy añadiendo, de esta manera yo estoy, perdón, es que estaba leyendo el grupo. De esta manera yo arreglo mi primera ecuación, así de simple, como le decía, lo que me dice el enunciado. La muestra con la que estamos trabajando, que es esta cantidad, está conformada por estas dos sustancias. Listo. Entonces, una sustancia más la otra sustancia es la muestra total. Ya lo estoy expresando en una ecuación. Pero, como ven, ya les explicaba que lo que se gastó de nitrato de plata, yo lo estoy transformando a gramos, multiplicando el volumen por su concentración. Ya saben que concentración por volumen me dan mole. Y multiplicándolo por el peso molecular me dan masa de ese soluto, que sería 0,3977 gramos de nitrato de plata que se gastó en la titulación de los dos haluros, ¿ya? Luego, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Puedo decir que la masa de nitrato de plata que se requiere para reaccionar con el cloruro de sodio más la masa del, del nitrato de plata que reaccione con el bromuro de potasio me va a dar igual a la masa del nitrato de plata total que se gastó. Esto, como ven, aquí dice armando la segunda ecuación según las ecuaciones químicas. Todo esto de acá me voy a tratar de hacer anotaciones. Esta masa de acá, como ven, es una masa de nitrato de plata que reaccionó en la primera ecuación, ¿ya? Pucha, ¿cómo lo digo? Y esta es la primera, perdón, y esta es la masa de nitrato de plata que reacciona en la segunda reacción, ¿ya? Como ven, aquí están esas dos reacciones, la primera reacción y la segunda reacción, ¿ya? Solo que yo lo estoy colocando como si estuviera utilizando la fórmula de masa de sustancia buscada, va a ser igual a la masa de sustancia conocida por el factor gravimétrico, ¿no ve? Si yo quiero hallar, aquí si yo quiero expresarlo en función de esa ecuación, yo aquí estoy colocando. Si ustedes quieren, aquí, como les decía, en ese círculo azul, es la masa del nitrato de plata que reacciona en la primera ecuación, la masa de nitrato de plata. Por lo tanto, masa de nitrato de plata de la primera reacción va a ser igual a voy a asumir que X es mi masa de sustancia conocida por peso molecular de la sustancia buscada. Lo que yo estoy buscando es el nitrato, dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida. Entonces, de esa manera yo expreso mi segunda ecuación, ¿ya? Entonces, resulta de esta forma. Ya metiéndolo a la calculadora, termina quedando de esta forma. Por lo tanto, yo tengo ya mis dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces puedo resolverlo matemáticamente, ¿no ve? Eh, Como ven aquí armando sistema de ecuaciones uno y 2, ya saben que la uno es masa de un componente más masa del otro componente es igual a la muestra. Y la segunda es la que armamos por medio de la fórmula de masa de sustancia buscada. Entonces, como ven, en esta resolución se está haciendo por eliminación, multiplicando la primera ecuación por menos 1,4275, donde se va a eliminar la variable y ya tengo la variable x para despejar. Entonces, ya habíamos dicho que para nosotros x, perdón, aquí está ya despejada. X para nosotros era la masa de cloruro de sodio y Y significaba que era la masa de eh, bromuro de potasio. Pero aquí esto es Y por si acaso ya. Esta parte es Y. Por lo tanto, como ya tengo la masa de los dos componentes, puedo hallar su porcentaje, que va a ser la masa de cada uno dividido entre la masa de la muestra por 100. Y de esa forma yo ya obtengo los dos porcentajes, ¿ya? Este es el problema más difícil que les puede tocar en ¿cómo se llama? En el examen. Creo que incluso les entró un problema similar. Entonces aquí está la resolución. Solo sería que lo chequen de nuevo y que sepan expresar la segunda ecuación en función de los haluros, ¿ya? Eso.
Ahora, no sé si alguno tiene alguna duda hasta aquí para que pasemos a otro problema. Bueno, parece que nos vamos a pasar a otro problema. En la segunda ecuación, disculpa, son los pesos moleculares de cada sustancia, ¿no? Claro, por ejemplo, acá, lo que, como le decía, aquí, a ver, vamos a colocar. Esto para mí era, pucha, ¿dónde está? Ya, para mí esto era masa de nitrato de plata, ¿ya? Pucha, a ver, mi pulso es horrible con el mouse. Masa de nitrato de plata va a ser igual. Yo estoy asumiendo que la masa de nitrato de plata para mí es la masa de sustancia buscada. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que, como están viendo igual, todo esto es lo que yo tengo que colocar para que todo esté en función de los haluros. La primera ecuación está en función de los componentes, el cloruro y el bromuro. Y la segunda, inicialmente, está en función de la masa de nitrato de plata. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la masa total de nitrato de plata que se gastó en la titulación, pero yo lo puedo asumir como que es la masa de nitrato de plata que reaccionó con el cloruro de sodio más la masa de nitrato de plata que reaccionó con el bromuro de potasio. Entonces, ambas dos serían masas de nitrato de plata inicialmente, pero como ya sería una tercera variable, esa masa de nitrato de plata yo lo voy a volcar y lo voy a poner en función de los haluros. Ya por eso es que yo estoy pensando masa de sustancia buscada que va a ser nitrato de plata va a ser igual. Y aquí les decía que yo voy a asumir que conozco la masa de cloruro de sodio, pero lo voy a dejar como una variable desconocida que ya había asignado en la anterior ecuación, que X, ¿no ve? Por esto ya sería masa de sustancia conocida, ¿no ve? Y este sería el peso molecular, el que está aquí, peso molecular de sustancia buscada, el de arriba. Estoy buscando a quién, al nitrato de plata. Y aquí abajo sería peso molecular, perdón, está horrible, de la sustancia conocida, que sería el cloruro de sodio. Por lo tanto, se van a eliminar este con esto y me va a quedar gramos de nitrato de plata, que es lo que yo quiero, a lo que yo quería llegar, ¿ya? Entonces, es así. Lo mismo, Gracias. lo mismo pasa con la otra variable que es la del bromuro de potasio. Ahora vamos a pasar a otro problema, ¿ya? Aquí esta ecuación, más bien que no está en este, no está como el anterior problema que el, como les decía, el anterior problema es el como que más complicadito que les puede llegar a pasar, pero ya saben cómo resolverlo. Lo repasan. Bueno, aquí hay otro problema que dice, el formaldehído presente en una muestra de 5,4 gramos de un desinfectante de semillas se extrae por destilación. Entonces, para empezar ya tenemos la masa de la muestra. Dice que se extrae por destilación y el destilado acuoso se recibe en un balón aforado y se diluye en agua hasta 500 mililitros. Luego de diluirlo o disolverlo, se toman 30 mililitros de alícuota. ¿Ya? A los 30 mililitros de alícuota se le añade 40 mililitros de cianuro de potasio 0,12 normal, que en este caso nos daría igual y es molar, o sea, equivale a molar o normal en esta sustancia. Se agrega esos 40 mililitros para convertir el formaldehído en cianohidrina de potasio. Y el exceso de cianuro de potasio se elimina con la adición de 64 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal o molar en este caso, que sería igual para el nitrato de plata. ¿Ya? Aquí dice, se tituló el exceso de plata de las aguas de filtrado consumiendo 20,4 mililitros de cianuro de amonio, 0,126 molar en este caso podría tomarse igual, no hay problema porque tiene un número uno de subíndice y carga uno, digamos, uno por uno, uno. Por lo tanto, la molaridad es igual a la normalidad en este caso. Calcular el porcentaje de formaldehído en la muestra, ¿ya? Entonces,
Aquí lo que se hace es, como ven, tenemos formaldehído, la muestra es 5,4 gramos, dice que se separa por destilación y luego se recoge en 500 mililitros. Se toma de los 500 mililitros 30 mililitros de alícuota y luego se le añade de golpe 40 mililitros de cianuro de potasio, ¿ya? Entonces, aquí como les puedo explicar, a ver, vamos a tomar un cuadro de esto, yo creo. Para empezar, ustedes piensen que este de acá, este cuadradito de acá, es para mí la muestra. Pucha, el formaldehído. Le vamos a poner formaldehído, ¿ya? Y aquí o sea, ese cuadrito desde aquí, desde el origen hasta lo que llega, ustedes piensen que son la cantidad en moles de ese formaldehído, ¿ya? Ahora, lo que luego se hace con la adición de esos 40 mililitros de cianuro es yo formar un exceso. Vean, el cuadrito se está prolongando más, ¿ya? Esa sustancia de ahí es el cianuro de potasio, ¿ya? O sea, yo lo titulé, pero me pasé directamente. El objetivo era pasarse para que haya un exceso de cianuro, ¿ya? Por lo tanto, como ven aquí en este punto de acá, a ver dónde vamos, vamos a dibujarlo con otro color. Hasta aquí yo tenía que llegar para que equivalga, digamos, para que termine la reacción y con ese volumen pueda calcular, pero no, la técnica sí o sí requiere que se pase para que se titule por retroceso, ¿ya? Pero sin embargo, para el retroceso se utilizó, dice, el nitrato de potasio, ¿no ve? Entonces, el nitrato de potasio nuevamente partió desde aquí y se volvió de nuevo hasta aquí. Lo ideal sería que el nitrato de plata llegue nuevamente hasta este punto, ya por el retroceso, pero se pasó un poquito. Hasta ahí se gastaron los 64 mililitros de nitrato de potasio. Entonces, aquí le vamos a poner nitrato de potasio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegó el nitrato de potasio. Por lo tanto, como ven, me pasé un poquito. Y nuevamente, otra vez por retroceso, yo tengo que titular para llegar al punto final. ¿Con qué lo voy a hacer? Otra vez con un cianuro, pero esta vez va a ser un cianuro de amonio. Y llegando ya al fin, al punto final de titulación. Como ven, aquí este es el nitrato de, perdón, el cianuro de amonio, ¿ya? Entonces, como ven, está aquí el formaldehído de la muestra, titulé con cianuro de potasio y me pasé porque así me dice la técnica, pero en la retrotitulación para volver al punto, me pasé con el nitrato y para arreglarlo volví a titular, pero ahora con cianuro de amonio, ¿ya? Entonces, el punto de final de titulación debería estar técnicamente aquí, lo voy a anotar con amarillo, ¿ya? Este es el punto final al que tenía que llegar, ¿ya? Desde el origen, este punto, esta línea que no se ve tan recta, pero debe ser recta. Entonces, ¿me entendieron? ¿Cómo voy a hallar yo entonces el porcentaje? Aquí me pide calcular el porcentaje de formaldehído de la muestra. Primeramente, lo que voy a hacer es, a ver, vamos a mover esto. Primeramente, lo que vamos a hacer, pero ¿le entendieron este esquema? Espero que sí le hayan entendido, ¿ya? Sí, Ya, ok. Todo, por si acaso, cada barrita de todo esto, cada barrita es una cantidad de mole, ¿ya? Y obviamente, yo estoy titulando de esta forma. Me estoy yendo primeramente con el cianuro hasta aquí y me pasé, digamos, porque así me dice la técnica. Pero yo que estoy volviendo a retitular con nitrato de plata hasta llegar aquí. Pero no, me equivoqué y llegué hasta aquí y como no está al final, perdón, como no llega al punto final de titulación, vuelvo a utilizar otras sustancias para retrotitular y llego hasta aquí, que ya por fin fue ese el punto final de titulación. Ya entonces es como que me voy con una dirección, luego vuelvo en otra y me equivoqué. Es como cuando ustedes se pasan del micro, ¿no ve? Cuando se duermen, están aquí, su destino es esa línea amarilla vertical, pero se pasan. Luego toman otro micro para volver de vuelta, pero otra vez se pasa porque se durmieron. Luego, vuelven otra vez. Entonces, así hasta llegar a su destino correcto, digamos, ¿no? De esa forma. Ya lo voy a borrar esto de acá. No, no lo voy a borrar. Vamos a ver si podemos trabajar de esa forma. Por lo tanto, ¿cómo yo calculo? Para empezar, lo que tengo que hacer es calcular
los moles de formaldehído, que serían todo esto de acá. Vamos a pintarlo con este. Todo esto de acá que estoy rayando con verde es lo que yo tengo que hallar. ¿Cómo lo voy a hallar? Para empezar, hallando todo el cuadro, el mol, perdón, lo que tengo que hallar es los moles de cianuro de potasio, que es la segunda barrita total. Luego, a esos moles que voy a calcular, le resto los moles de cianuro. Y por último, lo que yo voy a hacer es eh, restar a esos moles de cianuro los moles de nitrato de plata. Con eso ya llegaría hasta aquí. Si hago esto de calcularlo de cianuro y luego restarle el de nitrato, yo voy a tener toda esta marquita, ¿no ve? Como ven, lo que estoy marcando es lo que el resultado. Todo esto de acá va a ser el resultado, pero todavía no refleja lo que es el formaldehído. Por lo tanto, sumándole a eso, ya resté al cianuro le resté el nitrato de plata, ¿no ve? Por lo tanto, se formó esta rayita que ven acá. Perdón, ese segmento. Se formó ese segmento. Pucha, a ver. Se formó ese segmento que les decía. Este segmento de acá que está en línea, ¿ya? Esto de acá es lo que me queda al hacer esa operación de resta. Sin embargo, no refleja esta cantidad que es la del formaldehído. Por lo tanto, si le sumo esta pequeña parte de acá, como ven, lo estoy diciendo gráficamente, si le sumo esta pequeña piecita, obviamente equivale a esta diferencia. Por lo tanto, esto más el residuo va a ser los moles de formaldehído. Entonces, así yo tengo que calcular. Calculo, por eso como ven acá, a ver, vamos a ponerlo, vamos a reflejar eso. Aquí dice, aquí como ven ya están las reacciones químicas, donde el formaldehído reacciona con una reacción 1 a 1 con el cianuro de potasio. Luego, aquí esta ecuación está media rara, pero al final el cianuro de potasio reacciona 1 a 1 con el nitrato de plata, ya eso ténganlo en cuenta. Por lo tanto, aquí como ven, cálculo de moles totales de la plata. De la plata yo estoy, o sea, esta parte, esa barrita roja la estoy calculando, multiplicando volumen por concentración. Luego, eh, tratando el exceso, aquí dice, tratando el exceso de plata. Por lo tanto, yo lo que estoy hallando con estos 20 mililitros es esta barrita verde de al fondo, de abajo, ¿ya? Que sería 20,4 mililitros, como ven al final se utiliza, ¿dónde está? Aquí está, 20,4 del cianuro de amonio. Y por último, le resté esta parte, o sea, al final este cálculo está como que medio volcado, ¿no? Lo que estoy haciendo es calcular los moles de nitrato de plata totales, o sea, la barrita roja. Luego le voy a restar la barrita verde de abajo y me va a quedar toda esta sección, ¿no? Toda esta sección me queda libre. Y al cianuro le voy a restar lo que me quede de esta barrita. Entonces, lo que estoy haciendo es restar la barra roja, que es esta cantidad, menos la barra verde, que es la de que está al fondo, ya quedándome solamente esta sección que espero que se vea. Por último, hallo los moles de cianuro de potasio que se utilizaron, que es el exceso, que es toda esta barrita que estoy marcando acá. Pucha, no sale. A ver, lo voy a remarcar esa barrita con un color rosado, ¿ya? Esa barrita es esta de acá, la del cianuro de potasio, ¿ya? Cuando me dice aquí, cálculo de los moles de cianuro de potasio, esto de acá es el cálculo de toda la barrita rosada, ¿ya? Por último, dice por el retroceso de plata, yo resto el total de la barrita rosada menos esta sección que me quedó. A ver, vamos a tratar de... Menos esta sección que me quedó, ya que es desde aquí hasta aquí, que sería esta parte de acá. Vamos a escribirlo con un color naranja. Todo esto es lo que me quedó después de la primera resta, ¿no ve? Y voy a restar la rosada menos la naranja. Entonces, me quedaría simplemente el equivalente al formaldehído, que sería
4.8 por 10 a la menos 3 menos 3.8 por 10 a la menos 3. Entonces me da 9.7 por 10 a la menos 4 moles de cianuro de potasio. La estequiometría me dice que todo es 1 a 1. Por lo tanto, como ya calculé los moles de cianuro, un mol de cianuro va a reaccionar con un mol de formaldehído y ya como tengo el número de moles, puedo multiplicarle el peso molecular para transformarlo a masa, ¿no ves? Entonces tengo en esa alícuota, porque recuerden que esto fue una alícuota, ¿no? Ya lo voy a borrar toda esta parte. Recuerden que esta masa que hallamos por las diferencias es de la alícuota, ¿ya? Es de la alícuota, que eran de 30 mililitros. El volumen total que se tomó fue de 500 mililitros. Por lo tanto, esta masa tengo que hacerle regla de 3 simple. Digo que si esta masa está, ¿cómo se dice? Bueno, o puedo pasar esto a regla de 3 simple o puedo hacerlo también desde la masa. En esta parte, como ven, lo están pasando como si es, cuánto de muestra hay en los 30 mililitros de alícuota. Y esto se haría siendo lo siguiente, obviamente. Si yo tengo aquí 5 mililitros, perdón, si yo tengo una muestra de 5.4 gramos que se disolvieron en 500, ¿cuánto habrán en 30? Eso se está preguntando acá. Entonces, el valor de X que se despeja es 0,324. Entonces, en los 30 mililitros de alicota hay 0,324 gramos. Por lo tanto, al final el porcentaje de formaldehído va a ser igual a 0,0291 dividido entre la masa de la muestra de la alícuota, porque se analizó la alícuota, 0,324 por 100 y ya me sale el resultado que es de 8,98%. ¿Ya? De esa forma se tendría que hallar esto. De hecho, es un poquito muy confuso esta parte porque hay tres titulaciones en una, ¿ya? Entonces sería restar y sumar después. No sé si tienen alguna duda, igual le está quedando grabado esto para que lo vuelvan a ver. Y es un poquito complicado explicarlo con esos cuadros que les hice. Bueno, luego ustedes lo revisan y me avisan, ¿ya? En esta parte, por ejemplo, este problema está un poquito más fácil, pero sigue siendo el mismo problema que creo que es de dos ecuaciones con dos incógnitas, que dice lo siguiente. Una muestra que contiene cloruro de bario y cloruro de potasio, ambos son haluros, se toman 0,864 gramos de esa muestra y se disuelve en agua hasta 20 mililitros. Luego se titula esa disolución con 19,61 mililitros de una solución estándar de nitrato de plata 0,48 molar hasta el punto final, ¿ya? Luego se toma otra porción de 0,426 gramos de muestra, de la misma muestra que era la inicial, y se le añade una solución saturada de sulfato de sodio. El precipitado se filtra y se seca y al final eh, pesa 0,28 gramos. Entonces, aquí yo lo que me tengo que preguntar, pero primero me preguntan calcular el porcentaje en peso de cloruro de bario y el porcentaje de cloruro de potasio en la muestra. Y luego me dicen qué indicador se emplea en la titulación, ¿ya? Ahora, para empezar, me están dando, como ven, se parece un poco al problema de las dos ecuaciones con dos incógnitas que vimos al inicio, pero este problema, como ven, trata de cloruro, tengo una muestra de cloruro de bario y cloruro de potasio, ¿no ve? En el primer análisis se titula con el nitrato de plata, pero nos están dando una pista después. Me dice que a otra muestra de la misma, pero pesada 0,426 gramos, que es esta de acá, se le añade una solución saturada de sulfato de sodio. Entonces, el sulfato, ¿a quién va a precipitar? ¿Al bario o al potasio? Obviamente al bario. Entonces, este peso de acá significa que es el peso del sulfato de bario,
ya como ven aquí. En la solución me dice, una muestra más pequeña se trata con sulfato de sodio, con el fin de precipitar al sulfato de bario. A partir de este se puede determinar el porcentaje del componente que tiene bario en la muestra original. Ya, esta sería la ecuación de precipitación. Por lo tanto, aquí voy a tomar esa muestra, que aquí sería 0,28 gramos de sulfato de bario y aquí realizamos el tema de la ecuación de la masa de sustancia buscada. Va a ser igual a la masa de sustancia conocida, conozco el precipitado, 0,28 gramos. Y aquí va el peso, arriba va el peso molecular de la sustancia buscada. Aquí estoy buscando al cloruro de bario, dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida. Conozco el residuo final de sulfato de bario. Y como vemos, tenemos que ver que arriba y abajo haya solamente un bario. Como solo hay un bario arriba y abajo, entonces no añadimos ningún coeficiente. Por lo tanto, resultando esto me da que que a partir de estos 0,28 gramos que se obtuvieron de sulfato de bario, se reaccionaron 0,2498 gramos de cloruro de bario que estaba en la muestra. Y luego calculo directamente el porcentaje de cloruro de bario en la muestra, que me dice que sería porcentaje de cloruro de bario va a ser igual a masa de cloruro de bario dividido entre la masa de la muestra. En esa parte me dice que otra porción de 0,426 gramos de muestra, ¿no? Entonces aquí yo coloco la masa de la segunda muestra, porque es la segunda muestra la que se está añadiendo se está haciendo análisis con el sulfato de sodio. Entonces, multiplicando por 100 me da que es 58,64%, ¿ya? Hasta aquí yo hallé solamente la masa de un componente, pero yo no voy a ser tan tonto como para decir, como este es el 58%, el otro va a ser 100 menos 58,64, digamos, ¿no? No, tenemos que comprobar eso. Por lo tanto, lo que hacemos acá, sabemos que hasta aquí, vean, este enunciado hasta aquí me dice que la muestra se va a analizar con el nitrato de plata estándar, pero el nitrato de plata va a reaccionar con el cloruro de bario y con el cloruro de potasio. Como yo sé cuánto hay de cloruro en este caso de bario ya hasta este punto del ejercicio, yo ya sé cuánto hay de cloruro de bario. Por lo tanto, yo con la masa de cloruro de bario voy a hallar cuánto de nitrato de plata reaccionó con esa masa de cloruro de bario. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Vean, dice, la reacción con el nitrato de plata. El precipitado formado es debido a la reacción por los dos haluros, tanto el cloruro de bario como el cloruro de potasio. Y no se puede determinar directamente el porcentaje individual, pero como se realizó el análisis anterior, o sea, ya conozco el porcentaje de cloruro de bario, puedo determinar cuánto de nitrato de plata va a reaccionar solamente con el cloruro de potasio. Como ven aquí en este cálculo, estoy hallando la masa total de cloruro de plata que se forma por la reacción. Como ven, el cloruro de plata, perdón, el cloruro, ya sea de bario o de potasio, van a reaccionar con el nitrato de plata y va a formar cloruro de plata más nitrato, que es una sal soluble. Entonces, voy a calcular con este volumen total gastado y su concentración, la masa que se obtuvo en total del precipitado. Multiplicando volumen por su concentración, hasta ahí yo hallo el número de moles del nitrato de plata. Pero la reacción me dice que un mol de nitrato de plata forma un mol de precipitado de cloruro de plata. Luego lo multiplico por su peso molecular para determinar su masa. En total, para las dos reacciones, sumando las dos, se forma en total 1.3491 gramos de cloruro de plata, ¿ya? Pero luego este es el total. Ahora lo siguiente que voy a hacer es voy a analizar cuánto de cloruro